En los sistemas de representaciones internas nosotros vamos a abarcar aquellos sistemas numéricos capaces de ser representados dentro de una computadora. ¿Qué cosas vamos a intentar representar? Todo aquello que proviene del mundo exterior a la computadora, más lo que internamente necesite, está predefinido por el fabricante internamente a ser procesado. Lo que muestra el slide es un esquema muy rudimentario, en bloques, que siempre trato de que ustedes lo mantengan en la cabeza para representar una computadora desde el punto de vista esquemático y no perderse dónde estoy hablando o a qué me refiero. Básicamente el cuerpo principal está dotado de una unidad que va a procesar en los primeros cursos sobre el procesador o CPU y una memoria anexa de características electrónicas que lo va a asistir en sostener datos e instrucciones a la hora de procesar. ¿Por qué se necesita? Porque el procesador o la CPU no tiene en su interior capacidad para sostener toda una aplicación y mucho menos todo un conjunto de programas. Entonces, sin memoria RAM o sin memoria principal, no habría capacidad de procesamiento. Por eso van a ver que vulgarmente la gente dice que tenga mucha RAM y no se equivoca, ¿sí? Que tenga un lugar para almacenar lo que quiere ejecutar de una naturaleza similar a la que está hecho un procesador, un dispositivo de tipo electrónico. Y las flechitas representarán las unidades funcionales, tanto de entrada como de salida, para ver claramente de que si la máquina estuviera aislada y no tuviera capacidad de tener entradas o producir salidas entendibles por otros, carecería de sentido su construcción. ¿Para qué lo quiero? Lo otro que se observa ahí son las unidades de entrada-salida de la mano de la unidad de memoria masiva, sea una, sean muchas, estén en forma simple, ubicadas o en arreglos. Son unidades de memoria que se pueden, ¿sí?, o se deben tener en el interior de una computadora a fin de sostener en el tiempo el conjunto de aplicaciones del usuario y el sistema operativo que hace posible la gestión del dispositivo en sí, como, ¿sí?, o de la mejor manera posible, o eficiente sería la palabra, para cuando lo requiera el usuario. En el usuario vamos a abarcar tanto al usuario humano, a las aplicaciones o a otras computadoras. También el sistema operativo hace posible no solo la gestión eficiente de recursos escasos, sino también que tenga una interfaz lo más amigable posible para que haya, ¿sí?, la posibilidad de tener todo tipo de usuario asociado al manejo de una computadora. ¿Eso siempre fue así? No. Por eso yo mostraba en otros slides los diseños de las primeras computadoras de las manos de muchos ingenieros electrónicos, electricistas, químicos, físicos, que demandaban un conocimiento muy profundo para poder usar alguna de las capacidades de esa computadora, comparada con lo que hay en la actualidad, altamente superada, inclusive por el mismo celular móvil que ustedes tienen. El dispositivo móvil, la telefonía móvil, hoy cuenta con aparatos que son de muy alta capacidad de cálculo. Entonces, mi máquina va a tener internamente un CPU, una memoria principal e interfaces de entrada-salida. Y entre ellas va a haber un sistema de interconexión o bus, ¿sí?, como una colección, como un colectivo, ¿sí?, de cables o pistas de cobre que hacen de medio para que circulen los electrones que contienen en sí mensajes de la interacción entre los diferentes dispositivos que encuentro en una computadora. Lo que vamos a intentar hacer ahora es ver dentro de esa CPU
¿De qué forma se representan cosas que van a ir a parar a la unidad aritmética lógica? Recorreremos más adelante los registros y la unidad de control y al final ver de qué se trata este sistema de interconexión interna. Todo de forma introductoria. ¿Sí? O sea, nadie espere cosas muy al detalle, aunque en algunos casos sí son puntuales, pero es un curso para primer año, primer cuatrimestre. ¿De qué van estas representaciones internas? Básicamente lo que va a encontrar dentro de una máquina son ceros y unos, van a ser números, van a tener que de alguna forma reflejar lo que introduzco del mundo exterior. Va a haber representaciones en punto fijo, ¿sí? En punto flotante, con signo, sin signo. Y algo que aparece ya al final del slide, que probablemente en el tiempo lo saque, que es los caracteres para impresión de textos, muy usados hace muchísimos años ya, en las cuales mucha de la gente en la actualidad no conoce ni necesita conocer, porque las interfaces con las distintas impresoras son muy buenas. El software que hace de aplicativo para su funcionamiento, ya sea como driver o como interfaz para interactuar, es muy bueno. Sin embargo, no siempre fue así. Yo me aprendía una colección de caracteres de control para mejorar la impresión. Por ejemplo, ponía antes del texto si iba a ser en negrita o desafectaba la negrita con otro carácter de control cuando quería que imprimiera en forma normal. Y eso impactaba directamente sobre el pequeño controlador que tenían las impresoras de impacto, produciendo una salida mucho más linda que la que iba por defecto. Insisto, todo esto ya actualmente la gente no lo conoce, ni tiene que hacerlo, ni lo tiene en la cabeza porque no lo usa frecuentemente aquella persona que lo tuvo que usar en su momento. Bien, ¿qué son estos números de punto fijo? Son los números, ¿sí?, que tienen exactamente la misma cantidad de dígitos. Y la coma, para separar parte entera de fraccionaria, siempre está en la misma ubicación, en el mismo lugar. Por eso se habla de punto fijo. En el caso de un número entero, uno puede decir, pero este número entero no tiene coma. Sí tiene, coma cero, que habitualmente nosotros no lo representamos. Acá hay ejemplos, ¿sí?, en la pantalla, que hacen referencia a un número decimal con coma. ¿Sí? 0,23, 5,12, 9,11. Son números que han destinado en su representación la posibilidad de tener 3 dígitos, uno para la parte entera y 2 para la parte fraccionaria. Cuando yo lo guarde, bajo esa regla de conformación, puedo interpretar que uno solo de esos dígitos, el de la izquierda, va a ser entero y los otros son la parte decimal, la parte fraccionaria en el número decimal, y la coma no la guardo. Siempre que yo sepa cuáles son las reglas de composición, a la hora de interpretar lo que estoy leyendo, lo voy a hacer correctamente. Si no lo conozco, voy a hacer un desastre. En el siguiente caso, que están en binario, como dice ahí, yo tengo la posibilidad de representar números con 4 dígitos, 2 parte entera, 2 fraccionarios. Obviamente cuando los guarde, como dije anteriormente, la coma no la guardo. Sé cómo se componen y listo. Siempre que lo sepa interpretar, no voy a cometer error. Bien. ¿Qué es esto que en parte lo han hecho ya en la práctica desde las primeras, ¿no? Que es establecer, bueno, cuánto se puede representar, qué números se pueden representar máximos, mínimos, y la diferencia entre la representación máxima y la mínima es la que define el rango de representación por esa cierta cantidad de dígitos. Lo primero que uno aprende, ¿no? O sea, con 8 bits yo represento 256 cosas distintas, ¿no? Con un bit 2
con 2 bits 4, con 3 bits 8, con 4 bits 16. Voy entendiendo que en una representación binarizada la cantidad de bits de alguna forma afecta al exponente de la base, sería 2 a la n cantidad de bits, y eso me va a dar la cantidad de combinaciones distintas. De ahí lo que hago es, pongo todos los dígitos en 1, pongo todos los dígitos en 0, obtengo un valor grande, obtengo un valor chiquito, la distancia entre esos dos es el rango de valores, ¿sí?, que puedo representar. Otro que aparece ahí es la precisión, ¿sí?, el grado de correspondencia que tengo entre el valor original con lo que quiero representar. Ese ejemplo que se describe ahí está hecho en decimal y le da, ¿sí?, 3 dígitos a la representación del número, solo 1 para la parte entera y 2 para la parte fraccionaria. El rango sería lo máximo que puedo representar respecto del mínimo que puedo representar. Y la precisión sería la distancia entre dos números consecutivos, ¿sí? Entre 0 y el siguiente sería 0,01, entre 0,01 y 0,02, ¿sí?, seguiría teniendo la distancia de 0,01, y a eso le vamos a llamar precisión. Obviamente, de esa distancia entre dos números consecutivos va a surgir el error que no puedo representar, como si fuera la distancia, ¿sí?, el valor que dista entre esos dos números consecutivos. Imagínense que quiero representar 0,01 y 0,02, y de pronto me aparece un número que es 0,014 o 0,017 o 0,015. De esos valores yo voy a cometer siempre error porque no lo puedo representar. O bien lo aproximo con 0,01 o bien lo aproximo con 0,02. ¿Cuál es el máximo error? Cuando estoy a la mitad de esa distancia. Sea que lo emparento para un lado o para el otro, en un caso estaré cometiendo un error por defecto, en otro en exceso. En los otros casos el error es menor. Si yo tuviera 0,14 y lo aproximo para 0,01, mi error es de 0,004. 0,04. Si yo tengo que representar 0,017 y lo aproximo para el lado del 0,02, mi error sería 0,003. Por eso habla ahí de máximo error. Bien, eso nosotros en nuestra construcción del aula no lo vemos, lo nombramos para que lo tengan en mente, que muchas veces cuando obtenemos resultados por un límite en la representación interna cometemos errores. Y eso ocurre porque, por ejemplo, en este caso, la cantidad de dígitos elegidos no alcanza para lo que estoy obteniendo de resultados. Y no está mal. Lo que sí van a tener que ver cuando ustedes encaren proyectos en asignaturas más arriba dentro de la carrera es si el error que se está produciendo es aceptable para el proyecto que llevan adelante. Y eso es propio de cada uno de los proyectos. No hay una regla de máxima donde decimos, bueno, siempre que el error se va a aceptar si está por debajo de tal valor. No. Eso lo define cada uno de los desarrollos que uno haga en torno a un proyecto. Vamos a ver algo que tiene que ver con el álgebra, que en general se estudia o se trata de dar en la secundaria, que es la ley asociativa o propiedad asociativa de la suma. En este caso yo tengo tres valores, A, B y C, A7, B4 y C-3, del cual le aplico lo asociativo, tratando de obtener un resultado intermedio y luego sumarlo al resto. Y puede ocurrir que yo he elegido como almacenamiento
un elemento que no me alcanza para representar los resultados. En este caso particular, yo he elegido un solo dígito, estamos hablando de decimales, para representar todo lo que ocurra dentro de este conjunto de valores. Entonces yo voy a representar tanto los datos de entrada como de salida, del procesamiento que suma, valores que van del 0 al 9, en un solo dígito. ¿Sí? Entonces, si A fuera 7, B 4 y C menos 3, al agruparlo de la primera forma, A más el resultado de B más C, lo que obtengo no tengo inconveniente, es correcto. Es algo que se puede representar en un dígito y el resultado final es correcto. Mientras que cuando lo asocio de forma distinta, haciendo A más B, el resultado intermedio es 11, el cual no se puede representar en un solo dígito. Por lo tanto, con buen criterio yo lo aproximo al máximo que se puede representar, que es el 9, en un solo dígito. Y ya estoy produciendo error. Y al restarle el 3, obtengo un resultado que, si bien se puede representar en un dígito, está totalmente equivocado. O sea, no siempre yo voy a poder aplicar el álgebra en crudo, ¿sí? Porque tengo restricciones, a veces dentro de la misma máquina, o tengo malas definiciones de las variables que van a soportar el resultado o la representación interna de los números. Y como dice al final, la única forma es que yo me avive, que yo detecte esa situación donde se me va un valor fuera del rango que puedo representar y modifique el tamaño del lugar donde se lo almacena, si se puede, y si no, cambiaré el algoritmo como para que me dé resultados correctos. Bien, acá tengo una expresión en términos de esta letra, que es la letra sigma del alfabeto griego, que representa sumatoria de un valor interno, y en este caso es B por K, que por ser un valor genérico le pongo un I, B sub I por K a la I. En donde esto es muy de libro, ¿no? O sea, voy a ver cosas expresadas en forma abstracta para no hacer cosas con ejemplos. No todo se va a tratar de explicar con ejemplos, sino que uno tiene que trabajar también el abstracto. En donde K es la base de ese número y B es el coeficiente o el dígito que está afectado por ese peso de la base. Por ejemplo, en este número 541,25, el 5 es el mismo. Lo que varía es el peso del 5 dentro de la cifra. En un caso tiene que ver con los centésimos a la derecha y en otro caso con la centena a la izquierda. El número es el mismo, es 5, pero este 5 está por 10 a la menos 2 y este otro 5 está por 10 a la 2. En esta expresión me dice que el I se va a mover desde menos m hasta n menos 1, en donde I, ¿sí?, toma un valor m negativo, donde m es la cantidad de dígitos a la derecha de la coma y n es la cantidad de dígitos a la izquierda de la coma. Lo otro va de suyo, o sea, donde I vale menos lo que sea, por ejemplo 2, lo pongo B menos 2, K a la menos 2, 10 a la menos 2, estaríamos hablando de este valor, 5. Y después I va a ir incrementándose, si valía menos 2 será menos 1, y obtendré un nuevo producto, I valdrá 0, B sub 0, K a la 0, y irá siendo 1, ¿sí?, ya con signo positivo, hasta el valor que es n, que son los dígitos a la izquierda, son 3, menos 2, hasta 2. O sea que esto, para este caso particular, sería un I que va desde menos 2, que son la cantidad de dígitos a la
derecha de la coma hasta 2, ¿sí? Que representa este n-1, que son la cantidad de dígitos menos 1 a la izquierda de la coma. Y voy a obtener de esa manera este valor que, como mencionaron en la escuela, se puede descomponer por 5 por 10 a la 2 más, por eso la sumatoria, 4 por 10 a la 1 más 1 por 10 a la 0, que es 1, más 2 por 10 a la menos 1, que es el décimo, por 2, más 5 por 10 a la menos 2, que es 5 por el centésimo, que es toda esta expresión que al final debería dar el valor original. De igual manera, esto va a ocurrir dentro del campo de los binarios, que también son posicionalmente ponderados. Lo único diferente es la cantidad de dígitos, el valor de la base, que no va a ser decimal, sino 2. Después el cuento, yo aclaro algo muy chiquito, o sea, no por ser facilista, yo no tomo esta expresión, si esa es la duda. Si uno usa mucho esto, con el tiempo se lo va a apropiar y lo va a entender. Por eso es muy importante que trabajen en abstracto. Después, si ustedes descubren qué es K, qué es N, qué es M, me parece bárbaro, ¿sí? Pero M, N, todo eso también podrían ser valores, ¿sí? En vez de que este sea M sería N y este en vez de N sería P o lo que sea. Siempre que ustedes tengan en claro que esto simboliza el número y que parte de un valor menos 2, que es la cantidad de dígitos a la derecha, hasta un valor 4 menos 1, 3, que son los dígitos a la izquierda, no hay ningún problema. Y que este número, expresado en ceros y unos con comas, se puede expresar con parte entera, afectado por el peso de cada uno, ¿sí?, de los dígitos de acuerdo a la ubicación. Esta es la ubicación del cero inmediato a la izquierda de la coma, peso 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3. ¿Sí? Y en cambio a la derecha es 2 a la menos 1, 2 a la menos 2, y así en potencias cada vez más chicas, negativas. ¿Sí? Al juntar todo esto en una sumatoria, obtengo un valor equivalente a este número binario en decimal. ¿Dónde se produjo la conversión? En estas potencias de 2. En esta potencia de la base 2, en el cual el 2 existe en el decimal. Si no, no podría hacerlo. O sea, el 2 no está dentro de lo que puedo representar en un dígito en un sistema binario. Esto yo trato de ayudar a la práctica, trato de hacerles entender que las cosas no son mágicas, ¿sí? Lo que ustedes usan como divisiones sucesivas deben exigir que el número del cual partan sea un número decimal. Si el número del cual parten no es decimal, tendrán que ver de convertirlo a decimal y luego binarizarlo. Este artilugio de dividir por la base 2 para obtener el binario también se puede utilizar para otras bases, siempre y cuando parta de un número decimal. Es lo que yo tengo que tener en claro. Siempre y cuando yo uso un número decimal, no hay ningún problema. No hay ningún problema de hacerlo. Ahora, si mi número no es decimal y ustedes empiezan a dividir, está todo mal. Ahora, lo que tengo que tener en claro es que si el número del cual parto tiene parte entera y parte decimal, las divisiones sucesivas solo me van a servir para la parte entera. Fíjense, esta es una forma genérica, como decíamos recién, con esos B sub I y K a la I, en donde tengo potencias de 2 que van de 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, bla, bla, hasta un valor 2 a la I, genérico, puede ser 20, 30, 4. Y un B que va desde el primero, más chiquito, hasta el más significativo, que es el coeficiente, o el peso dentro del número. Perdón, o el dígito dentro del número. El peso son las potencias de la base. Si yo todo esto lo dividiera por por 2, que es la base,
Este 2 a la 1 dividido 2 me quedaría 2 a la 0. Si hubiera un 2 a la 2 dividido 2 me quedaría 2 a la 1. Y así este 2 a la i dividido 2 me quedaría 2 a la i menos 1. Este sería i a la menos 2. Y esta parte, b0 por 2 a la 0, que es 1 dividido 2, me estaría dando el resto, que es lo que ustedes quitan y se quedan en una división sucesiva, se quedan con un resto. Por eso cuando ensamblan el número, obtienen el número, este es el valor menos significativo, es el primero que sacaron. Por eso la construcción va desde el último al primero para la cifra que obtienen en la conversión de un número decimal a cualquier base. Y como dice ahí, el método continúa hasta que no haya más nada para dividir. Acá está puesto un poco en forma gráfica, ¿sí? A que hago referencia. ¿Sí? Yo voy obteniendo en las divisiones sucesivas distintos restos. Este es el primer resto, este es el menos significativo y este último es el último resto. Es como que es el que sobrevivió a todas las divisiones y al final, ¿sí?, es el último a ser dividido y es el que queda. Por eso yo empiezo desde el último que obtengo como resto hacia el primero y armo la cifra equivalente o representable en un sistema binario de un número que partió siendo decimal. Tal cual yo lo decía en los slides, este valor fácilmente puede ser verificable si es 23 decimal, o sea, ¿qué quiere decir? Si lo hice bien. Lo tomo, lo descompongo en potencias de 2, desde una potencia 2 a la 0, a la 1, a la 2, a la 3 y a la 4, donde está 0 se elimina el valor, porque 0 por cualquier cosa es 0, sumo, y en este caso me da 23, con lo cual todo lo que hice está correcto. Por eso siempre se puede hacer la verificación de esto rápidamente. Bien, ¿qué pasa cuando yo tengo parte fraccionaria? Cuando yo tengo parte fraccionaria, estaría en esta cosa, en esta representación genérica con valores por 2 a la potencia negativa, menos 1, menos 2, menos 3, al costado derecho de la coma. Y si yo multiplico esto por 2, este valor que está a la menos 1, por 2 sería como que le multiplico, perdón, como que al exponente le sumo 1, desaparecería esta base negativa, me quedaría una parte entera. Todos los otros, ¿sí?, irían aumentando su valor, el menos 2 pasaría a menos 1, el menos 3 pasaría a menos 4 y así sucesivamente. Por lo tanto, el método que voy a aplicar sobre la parte fraccionaria va a ser de las multiplicaciones sucesivas hasta que no se pueda multiplicar nada o hasta que me lo acote en la representación del número el espacio que está destinado para sostenerlo. Y eso es importante que ustedes lo vean para que no se cuelguen en una evaluación, o sea, o el proyecto que ustedes encaren va a definir con cuántos dígitos al costado derecho de la coma su proyecto tiene un error aceptable. En este caso son muy de libro, o sea, siempre da así tan redondos, no. Pero el mecanismo es, si este fuera la parte fraccionaria de un número decimal, lo multiplicaría por su nueva base, en este caso binario. Al multiplicarlo tendría una parte entera como resultado de la fracción. Yo quito la parte entera, en este caso casi no se nota, si a 0 quito 0 es 0. Entonces multiplico por 2 y obtengo un nuevo valor, ¿sí? Le quito la parte entera y lo multiplico por 2, tengo un nuevo valor, le quito la parte entera y no queda nada. Quiere decir que mi número, este está más pegado a la coma, el siguiente y el siguiente sería 0,011. O sea que mi 0,375 decimal tiene su equivalente a una representación binaria 0,011,
que se obtiene de las multiplicaciones sucesivas por la nueva base. De igual manera, se puede verificar, como hicimos antes, teniendo en cuenta la ubicación del dígito dentro de ese número, ¿sí? Menos 1, menos 2, menos 3, 2 a la menos 3, ¿sí? Cuando aparece el 0, ese término lo arruina, o sea, 0 por cualquier cosa es 0, y me quedo con el resto que al sumar me da el valor original. ¿Qué puede pasar con esta parte fraccionaria? Que no necesariamente tiene que dar un número concreto, como les dije, finito en cantidad de dígitos. Puede ser que la parte fraccionaria se empiece a volver repetitiva en el tiempo, o sea, tengo cosas que se van repitiendo. Entonces, no todas las fracciones representadas en un sistema decimal tienen un número racional exacto en binario. Por ejemplo, el 0,2, que para nosotros va derecho, cuando empiezo a multiplicarlo por 2, da 0,4, 0,4 por 2, da 0,8, y así sucesivamente, y por más que yo saco las partes enteras, vuelve a repetir el 0,4, con lo cual todo esto vuelve a comenzar. Y está bien, es el método que hemos usado. Si yo corto a determinada cantidad de dígitos a la derecha de la coma, todo lo que queda del otro lado es el error. Pero a veces tengo que cortar, porque yo no puedo estar tomando todos los infinitos valores que puedo obtener al costado derecho de la coma. Pero tengo que ser consciente que estoy produciendo un error, ya sea por truncamiento, por redondeo, por lo que ustedes quieran, pero estoy cometiendo un error. Si ese error no es representativo, o sea, no influye en lo que va a ser el proyecto, no hay ningún problema. Por eso dice que no siempre todo es representable en forma exacta dentro de la computadora. Bien, ya a esta altura habrán hecho conversiones entre números decimales y otras bases. Se aplica el mismo método, se toma el decimal de referencia y se lo divide por la nueva base. Lo que hay que tener en mente es que los restos ya no van a ser ceros y unos, sino van a ser los valores que son representables en un dígito, ¿sí?, menores al que está dividiendo en la nueva base. Quiere decir que si yo divido por 8, voy a tratar de obtener octales y mi resto va a ser menor que 8. Hasta que en un momento no pueda seguir dividiendo. Y para la parte fraccionaria voy a multiplicar por la nueva base, en este caso por 8, hasta que no pueda seguir multiplicando, o hasta que la cantidad de cifras que obtengo al costado de la coma sea lo suficientemente buena como para que el error que se produzca cuando lo corte no influya en los resultados. ¿Sí? Acá hay una conversión. Obviamente este valor es de manual, o sea, da redondo, da 5 sí o sí. Pero hay veces donde yo parto de un número decimal y quiero pasar a un octal, como fuera este. Y del octal quiero pasar a binario, y yo podría volverlo al octal: 5 por 8 a la 2, 0 por 8 a la 1, 3 por 8 a la 0, 5 por 8 a la menos 1. Obtener el decimal y luego pasar a binario, la parte entera por divisiones sucesivas de 2, la parte fraccionaria por multiplicaciones sucesivas de la nueva base. O podría tomar a cada dígito octal, mirarlo por separado y transformarlo en paquetitos de 3 bits binarios. ¿Por qué 3 bits binarios y por qué esta posibilidad como un atajo para no hacer todo lo otro que dije? Los números binarios, ¿sí?, van a ir variando la cantidad de valores que pueden representar de acuerdo a la cantidad de dígitos que yo junte. Por ejemplo, un solo bit puede tomar valor 0 o 1. Cuando tomo 2 bits binarios, pueden ser 00, 01, 10, 11, con lo cual 2 bits
¿sí? Puede tener 4 representaciones distintas. Cada vez que yo agrego un bit, estoy duplicando la cantidad de representaciones distintas. ¿Sí? Así cuando empecé con un 1, hacía un 2 de cantidad de representaciones distintas, le agrego otro bit, hice 4, le agrego otro bit, voy a tener 8. Y eso es un número clave porque el 8 es la cantidad de representaciones distintas que yo le exijo al sistema octal. Y 8 es una potencia exacta de 2, es 2 a la 3. Por eso uno permite este atajo que lo lleva a un resultado correcto, que es tomar a cada dígito octal por separado y representarlo en binario con un paquete de 3 dígitos binarios. Entonces el 2 para mí, que está ahí en el 472 octal, será 010, y el 7 será 111, y el 4 será 100, y el valor será juntar todo esto, no sumar, juntarlos. 10111010 será el número 472 octal, pero representado en binario. Si uno no me cree, no tiene por qué creerme, puede pasar 472 a decimal y puede hacer las divisiones sucesivas, haciendo 2 por 8 a la 0, 7 por 8 a la 1, 4 por 8 a la 2, suma todo, obtiene un valor y empieza a dividir tantas veces hasta que no se pueda dividir. Y arma el valor desde el último resto al primero y debería dar ese valor que está ahí en el slide. En el caso del hexadecimal, el mecanismo es el mismo. Si yo parto de un número decimal, como está ahí, 250,025 hexadecimal, yo tengo que separar parte entera de la parte de fracción del número decimal. La parte entera lo voy a lograr pasar a través de las divisiones sucesivas, dividiendo por la nueva base, que es dividir por 16, y quedándome con el resto, hasta que no se pueda dividir más. En este caso, en un par de divisiones ya me doy cuenta que no se puede hacer. El primer resto es 10, o sea, una A. El segundo resto que obtengo es 15, porque 15 no lo puedo seguir dividiendo, que es una F, y el número de parte entera es FA. Para la parte fraccionaria, que es 0,025, al multiplicarlo por 16 me da 4. Si yo sacara la parte entera me queda 0, o sea que no voy a seguir multiplicando. Entonces este número 250,025 representado en hexadecimal es FA,4. También le puedo aplicar las ventajas del octal. ¿Sí? Yo podría agarrar ese decimal y llevarlo a un binario y luego agruparlo y obtener un número hexadecimal, que es un poco lo que vamos a ir viendo, lo van viendo en la práctica. En el caso de tener a la inversa el número en hexadecimal y querer llevarlo a decimal, hacemos lo mismo que hacíamos con el binario, con el octal. Yo sé que el primer 6, que está a la derecha, está multiplicado por 10 a la 0, que es 1, que es lo que está acá. Sé que la B está multiplicado por 16 a la 1, que es 16. Y sé que el 2, que está a la izquierda, está multiplicado por 16 al cuadrado, que es 256. Ese es el peso de cada dígito dentro de la cifra. Lo único que tengo que hacer es multiplicar ese peso por cada dígito. Entonces hago 16 por 16 a la 0, 6. B, que es 11 por el peso 16 a la 1, que es 16, 11 por 16, 176. Y 2, lo multiplico por su peso, que es 16 al cuadrado, que es 256, y eso multiplicado por 2 me da 512, más 176, más 6, ese 2B6 en hexadecimal sería 694. ¿Sí? En decimal, este número hexadecimal lo he convertido usando las potencias de la base del cual proviene.
Estas conversiones rápidas entre un sistema octal y binario, entre binario y octal, entre binario y hexadecimal, entre hexadecimal y binario, solo es posible porque estas bases están de alguna forma relacionadas entre sí a partir de la base 2. 8 es 2 a la tercera y 16 es 2 a la cuarta, con lo cual sé qué cantidad de dígitos binarios necesito para representar cada dígito en cada una de las bases. Por ejemplo, el primer número binario lo quiero pasar a octal, lo agarro, la parte entera, es como si tuviera una coma a la derecha, agarro un paquetito y agarro otro paquetito. En este caso, el primer paquete no tiene problema porque es 1, 1, 0, tengo 3 dígitos, pero el otro es 1, 0, completo con un 0 a la izquierda, y obtengo este valor, y lo miro por separado. 0, 1, 1 es un 6, y 0, 1, 0 es un 2, por lo tanto, 2, 6 ¿sí? Será el equivalente en base octal de este número que era 1, 0, 1, 1, 0. De igual manera, si yo lo quiero pasar a hexadecimal, los grupos de bit van a ser de 4. Tengo acá un número de binario, lo agrupo de derecha a izquierda y voy atrapando en paquetes de 4 bits. Lo miro por separado, este es un número que es un 6, y este número ¿sí? es 1, ¿sí? 2 y 8, 8 más 2, 10, más 1, 11, y el 11 es un ave. Entonces mi número expresado en binario se convierte en B6 expresado en hexadecimal. Y vuelvo acá haciendo énfasis, esto es posible, ¿sí? porque están relacionados siendo potencias exactas del 2.